Son las 7 de la mañana con 23 minutos. El gobierno nacional informó que el Ecuador podrá ser sujeto de una sanción económica en el fallo por el caso Chevron Texaco, el llamado Chevron 3. En este caso solicitó a la Procuraduría tomar acciones en contra de quienes manejaron de una manera ineficiente, según se califica, la defensa del Estado y además llevaron a cabo aquella campaña llamada La mano sucia de Chevron. La declaración de prensa fue formulada por el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado. Inicialmente describió la situación en la que se encuentra el litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera Chevron, antes Texaco, que inició en noviembre de 1993, cuando comunidades amazónicas demandaron a la petrolera estadounidense por daño ambiental. Los años han pasado y los dictámenes de instancias internacionales no han sido favorables para los intereses del país. Que los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde en derecho internacional. Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. Alertó el escenario que posiblemente se le viene a Ecuador en esta materia. Es por esto que solicitamos al Procurador General del Estado que ante cualquier sanción económica al país tome inmediatamente las acciones necesarias para sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses de la República del Ecuador, con la solicitud de ejercer el derecho de repetición que establece la Constitución de la República. Solicitud planteada a Procuraduría porque a juicio de la autoridad, en la anterior administración se priorizó el uso de recursos públicos para campañas que en nada incidieron sobre el litigio. Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. El régimen anterior suscribió contratos por más de 10 millones de dólares en campaña de comunicación a nivel nacional e internacional. Pretendieron hacer creer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad éstas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos. Y una de estas campañas fue la denominada Mano Sucia de Chevron. Manipuló a la opinión pública nacional e internacional. Por una parte, la Cancillería del Ecuador, con Ricardo Patiño al frente, suscribió un contrato por 2.5 millones de dólares con la empresa Satre para organizar la llegada de estas personalidades y cubrir su estadía. Además, el gobierno anterior contrató por 6.4 millones de dólares con la empresa MQ Squared para pagar a celebridades internacionales, como Mia Farrow, $188.000 y Danny Glover por $330.000. Este viernes a las 11 de la mañana se tiene planificado que el procurador del Estado, Íñigo Salvador, se pronuncie sobre este tema. Javier Ceballos, Telediario. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a tratar de entender lo que está ocurriendo alrededor de este caso. Está con nosotros Ramiro Salazar Cordero, abogado especialista en litigio electoral, y con él vamos a analizar este tema. Gracias por estar en Primera Impresión. De lo que usted conoce, ¿qué es lo que está en juego en este laudo arbitral? Sabemos que a las 8 de la mañana el procurador va a anunciar el resultado. Ya se conoce el resultado del laudo arbitral emitido por este Tribunal Arbitral de La Haya, y el país conocerá el resultado. Sin embargo, lo que acabamos de ver, que es materia de la nota previa, es una anticipación clara a la noticia de que el fallo es un fallo adverso al Ecuador. ¿Qué es lo que se habría decidido en esta sentencia arbitral y qué significa para el país? Buenos días. Gracias por la invitación. A ver, tenemos que ir separando las cosas. Hemos escuchado en una nota previa que se ha pagado unas cantidades importantes de dinero por parte del Estado ecuatoriano para hacer una campaña publicitaria. Ese es un tema que tiene que ser analizado por la Contraloría General del Estado y tendrá que existir las glosas que correspondan a las personas que realizaron las contrataciones para esta campaña. Este es un tema paralelo, pero ajeno al arbitraje en sí mismo. El arbitraje tiene una connotación diferente. El que se haya hecho gastos para una campaña que teóricamente apoye el buscar una decisión favorable para el Estado en un arbitraje en la Corte, en el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya,
pues no tenía ningún sentido, pero eso no es materia de análisis para efectos del arbitraje. En un segundo aspecto, hemos oído también en la nota que se pedirá al procurador que inicie las acciones de repetición en contra de la persona o personas. Este es un tema también que hay que analizarlo de manera puntual. Las acciones de repetición no caben por el hecho de haber contratado o no contratado una defensa que haya obtenido o no un resultado favorable. Permítame para el Estado. solo un instante, le quiero interrumpir, porque nuestra audiencia y nuestros televidentes, probablemente muchos de ellos, no saben qué es el derecho de repetición. ¿Puede usted aclarar este concepto? En términos generales, el derecho que tiene el estado de repetición es el buscar que el funcionario que ha cometido un dolo o una culpa grave en la administración pública reembolse los valores que eso le ha ocasionado al Estado como un gasto. Y digo reembolse porque la norma establece que primero el Estado deberá pagar y luego podrá repetir. Y el segundo aspecto que es importante es que debe declararse que el funcionario actuó con dolo o con culpa grave. Es decir, el dolo implica y la culpa grave implica una mala fe manifiesta, que el funcionario deliberadamente haya querido perjudicar al Estado. El probar esto es complejo, muy complejo, y por esa razón es que en el país yo diría que no ha habido todavía un caso, por lo menos un caso que conozcamos sobre repetición, es decir, sobre que un funcionario haya sido condenado a reembolsar los valores que el Estado haya pagado por su accionar doloso o con culpa grave. Esto demanda un debido proceso. Por supuesto, el Estado tiene que iniciar un proceso en contra del funcionario o los funcionarios, demostrar que el funcionario o los funcionarios actuaron con mala fe, con dolo, con ánimo de causarle daño al Estado, lo cual es complicado que así suceda. Además, yo me pregunto, ¿qué sucede si el Estado es condenado a una cantidad importante de dinero, en este caso Chevron, y los funcionarios son condenados eventualmente después de un proceso de repetición a reembolsarle al Estado estas cantidades? ¿Habrá algún funcionario o un grupo de funcionarios que puedan reembolsarle al Estado 1.000 millones, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones? Eso es realmente una sanción, digámoslo así, moral para aquellos funcionarios que eventualmente puedan ser condenados. Pero el Estado no va a recuperar esos valores. Ahora, miles de millones si me permite, no se recuperan. siendo políticamente destacable el hecho de que existe el ánimo, ya lo ha dicho el gobierno, de solicitar a la Procuraduría que comience a llevar a cabo las gestiones para ejercer el derecho de repetición sobre los funcionarios que hicieron estos gastos, sobre todo los que tuvieron que ver con esta campaña en la que se pagó a las estrellas de cine, se les pagó para que exhiban una posición solidaria con el Ecuador, a cambio, por supuesto, de un pago jugoso. Pero más allá de esto, lo que usted nos está diciendo es que el laudo arbitral en contra del Estado ecuatoriano le puede costar al Estado miles de millones de dólares. Explíquenos por qué. Correcto. El día de hoy conoceremos el dato del resultado acerca de el laudo arbitral. La siguiente fase es que se liquide los valores que el Estado, si es que pierde, por supuesto, es lo que parecería ser que va a suceder por la información que tenemos de los anuncios del día de ayer. Esa liquidación tendrá que realizarse en los próximos 90 días, según las reglas CENUDMI, es decir, de la Comisión para el Derecho Mercantil de las Naciones Unidas, que son las que se utilizaron para seguir adelante con este arbitraje. Esa liquidación va a resultar con un valor, vamos a suponer, de algunos millones de dólares. Se escucha que la tendencia del actor, en este caso Chevron, es a buscar una condena de alrededor de los 9.500 millones de dólares. Una cantidad equivalente a la cantidad por la que fue demandado. Más o menos un equivalente a la cantidad que fue condenada para resarcir daños a las comunidades de la Amazonía. Es decir,
vamos a tener que eventualmente iniciar acciones de repetición por 9.500 millones de dólares en contra de los funcionarios. Y los funcionarios van a tener que girar un cheque a favor del Estado por 9.500 millones de dólares. Esto me temo que va a ser un poco complicado que así suceda. Sin embargo, tenemos todavía algunas fases en este arbitraje. Este arbitraje no concluye con la lectura que nos hagan el día de hoy para saber si perdimos o no perdimos. Viene la liquidación, esa liquidación el Estado tiene que intervenir y tendrá que buscar que sea la mínima posible. Sin embargo, de eso también el Estado puede iniciar un proceso de nulidad de este laudo arbitral. Es una de las posibilidades que todavía tenemos. Y luego pues viene la fase de ejecución. En la fase de ejecución de este eventual laudo arbitral con esta eventualidad de millones o de miles de millones de dólares, la ejecución tiene que darse aplicando reglas de la Convención de las Naciones Unidas para la ejecución de laudos arbitrales de Nueva York. Es la Convención de Nueva York, que es la que se conoce, del año 58. Con esas reglas tendrá que ejecutarse ese laudo arbitral. Eso permite que el Estado tenga al menos 3 fases más para defenderse y buscar que esta condena y miles de millones de dólares no afecten al erario nacional. Gracias al doctor Ramiro Salazar Cordero, abogado especialista en litigio arbitral. Ya vemos los riesgos que esto implica para el país. Esto va mucho más allá del dinero comprometido en esta campaña por la que el secretario de la Presidencia de la República ha pedido a la Procuraduría que proceda a ejercer el derecho de repetición a favor del Estado. Va mucho más allá del riesgo que está planteado en contra de los intereses del país, más allá también del hecho de que la razón de aquellos que resultaron perjudicados por la gravísima contaminación ambiental también sería parte del costo, del precio que el país tendría que pagar por una gestión. Yo, para concluir, nada más le quiero preguntar lo siguiente, brevemente. Eduardo Jurado aseguró que los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde. Las empresas asignadas para la defensa, afirmó él, no estuvieron a la altura que el caso requería, a sabiendas de que este tipo de arbitrajes podría desencadenar en sentencias contrarias. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Yo creería que si he revisado el caso en la parte procesal y ciertamente quedan algunas dudas acerca de la efectividad de la defensa, sin perjuicio de que todavía tenemos etapas que podemos defender los intereses del Estado, como las que hemos mencionado, y que tendrá que de ahora en adelante pues salvar los muebles, como se dice vulgarmente, teniendo una defensa de las etapas que todavía quedan por delante que sea eficiente. Y buscar las sanciones, por supuesto que sí, pero eso no quita que por delante todavía el Estado puede tener una defensa adecuada. Y en el último de los escenarios, pues buscar algún tipo de acuerdo con la compañía en el evento de que ya las defensas que vienen por delante no den resultado. Muy bien, gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Vamos a seguir tocando este tema inevitablemente. Lo haremos en nuestras próximas emisiones. El próximo lunes volveremos sobre esta temática. Un corte. Andrea Utreras, exfuncionaria de la Asamblea Nacional, es una de las denunciantes por el presunto cobro de diezmos o cuotas en esta institución. Regresamos en un diálogo con ella.